Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama turco. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen culebrón? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sí que a muchos les tiene al borde del asiento, un tema que ha estado generando muchísimo revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón, Can Yaman. Sí, nuestro querido Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero no vamos a hablar de sus abdominales. No, hoy vamos a centrarnos en algo mucho más jugoso, su relación. Y no cualquier relación, sino esa relación que lo ha tenido en el ojo del huracán, esa relación que parece un sube y baja emocional, esa relación que nos tiene a todos preguntándonos, ¿hay esperanza? ¿Se reconciliarán? ¿O es el fin de una era romántica? Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Vamos a desmenuzar los rumores, las indirectas, las declaraciones, los silencios, todo. Porque aquí en este canal, no nos andamos con rodeos. Queremos saber la verdad, y queremos saberla ya. Así que abran bien los ojos, despejen sus agendas, y pónganse cómodos porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el drama, déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos sobre sus actores turcos favoritos, si quieren estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Sí. Ese botoncito rojo que dice suscribirse. Háganle clic. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no se pierden de nada. Prometo que no los voy a decepcionar. Y ahora sí, después de este breve pero importante anuncio, vamos al grano. Can Yaman. Ay, Can Yaman. Un hombre que con su sola presencia puede hacer que los corazones se aceleren y las redes sociales exploten. Un actor talentoso, carismático y, seamos sinceros, absolutamente irresistible. Pero detrás de esa sonrisa perfecta y esos ojos penetrantes, hay un hombre con sus propias luchas, sus propias alegrías y, por supuesto, sus propias relaciones complicadas. La relación de la que vamos a hablar hoy es, obviamente, la que ha tenido con. Una relación que comenzó como un cuento de hadas, con fotos románticas en Instagram, declaraciones de amor públicas y la promesa de un futuro juntos. Parecía que habíamos encontrado a la media naranja de Can, a la persona que lo entendía, lo apoyaba y lo amaba incondicionalmente. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir hace. Pequeños detalles que los fans más observadores notaron, menos fotos juntos en las redes sociales, comentarios ambiguos en entrevistas e incluso, según algunos medios, discusiones acaloradas en público. Al principio muchos lo atribuyeron al estrés del trabajo, a la distancia debido a los compromisos profesionales de ambos, o simplemente a los altibajos normales de cualquier relación. Pero a medida que pasaba el tiempo, los rumores se hicieron más fuertes y más persistentes. Luego llegó la confirmación. Anunció oficialmente la ruptura. La noticia impactó a los fans como un balde de agua fría. ¿Cómo era posible? ¿Qué había pasado? ¿Dónde había quedado todo ese amor que parecía tan indestructible? A partir de ese momento comenzó un verdadero torbellino de especulaciones. Algunos apuntaban a terceras personas, a supuestos romances paralelos que habrían terminado por dinamitar la relación. Otros hablaban de diferencias irreconciliables en sus estilos de vida, en sus proyectos profesionales o incluso en sus personalidades. Y otros, más pesimistas, simplemente decían que el amor se había acabado. Pero, ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta del millón. Y lamentablemente no tengo una respuesta definitiva. Porque, seamos sinceros, nadie conoce realmente lo que sucede detrás de las puertas cerradas de una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Sin embargo, podemos analizar la información que tenemos disponible, leer entre líneas y tratar de llegar a algunas conclusiones. Uno de los factores que sin duda ha influido en esta situación es la intensa presión mediática a la que están sometidas las celebridades. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen es analizado, interpretado y amplificado por los medios de comunicación y por las redes sociales. Y esto, obviamente, puede generar un estrés enorme en cualquier relación. Imaginen la sensación constante de estar bajo un microscopio, cada salida al restaurante, cada mensaje en redes, cada mirada capturada y analizada minuciosamente por millones de personas.
Es una presión constante que puede desgastar incluso a la pareja más sólida. Además, esta presión no solo viene de los medios tradicionales, sino también de los fans. Si bien el apoyo de los fans es fundamental para la carrera de un actor, también puede convertirse en una espada de doble filo. Algunos fans se involucran demasiado en la vida personal de sus ídolos, creando expectativas poco realistas y ejerciendo presión sobre sus relaciones. Los comentarios en redes sociales, las opiniones sobre si una pareja es adecuada o no pueden generar inseguridades y alimentar rumores infundados. Otro factor importante es la dificultad de conciliar la vida personal con la vida profesional, especialmente cuando ambos miembros de la pareja tienen agendas muy ocupadas y compromisos en diferentes partes del mundo. La distancia, la falta de tiempo para compartir y la dificultad para mantener la intimidad pueden erosionar incluso la relación más sólida. Can Yaman, por ejemplo, ha pasado largas temporadas filmando en Italia y otros países, mientras que también tiene sus propios proyectos y compromisos. Mantener viva la llama del amor a la distancia es un desafío enorme, que requiere un esfuerzo constante y una comunicación impecable. Pensemos en las dificultades logísticas, coordinar horarios, organizar viajes, encontrar tiempo para estar juntos en medio de agendas apretadísimas. A veces simplemente no hay suficientes horas en el día para dedicarse a la relación. Y esto inevitablemente genera frustración, resentimiento y la sensación de que la relación está pasando a un segundo plano. Además de la distancia física, también existe la distancia emocional. Cuando ambos miembros de la pareja están constantemente trabajando y viajando, es difícil mantener la conexión emocional y la intimidad que son fundamentales para una relación saludable. Es fácil caer en la rutina, dejar de comunicarse abiertamente y empezar a distanciarse el uno del otro. Y luego, por supuesto, está el factor humano. Todos somos imperfectos, todos cometemos errores y todos tenemos nuestras propias necesidades y expectativas en una relación. Y a veces simplemente las cosas no funcionan, por mucho que lo intentemos. Quizás Can Yaman y tenían expectativas diferentes sobre la relación, o quizás tenían diferentes prioridades en la vida. Quizás simplemente no eran compatibles a largo plazo. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre hay una explicación sencilla para una ruptura. A veces las cosas simplemente no funcionan, y es mejor seguir caminos separados que aferrarse a una relación que ya no es saludable ni satisfactoria para ninguno de los dos. ¿Pero significa esto que todo está perdido? ¿Que no hay ninguna esperanza de reconciliación? No necesariamente. En el mundo del espectáculo hemos visto reconciliaciones sorprendentes, parejas que parecían destinadas a separarse para siempre y que, sin embargo, han logrado superar sus diferencias y volver a estar juntas. Pensemos en el caso de que después de una separación muy mediática, lograron superar sus problemas y volver a estar juntos, demostrando que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Además, a veces la distancia y la reflexión pueden ser beneficiosas para una relación. La separación puede darles a ambos la oportunidad de evaluar lo que quieren, de identificar sus errores y de crecer como individuos. Si ambos están dispuestos a trabajar en sí mismos y a aprender de sus errores, podrían volver a estar juntos más fuertes y más maduros. Además, en las últimas semanas, han surgido algunos indicios que podrían apuntar a una posible reconciliación. No son pruebas definitivas, por supuesto, pero son señales que alimentan la esperanza de los fans y que nos hacen pensar que tal vez, solo tal vez, aún hay una oportunidad para el amor. Por ejemplo, hace poco se les vio en el mismo restaurante, aunque en mesas separadas. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero también podría ser una señal de que están tratando de acercarse el uno al otro. O quizás ese me gusta que le dio Can Yaman a una foto en Instagram, podría ser una simple muestra de apoyo, o quizás algo más. Personalmente creo que la clave está en la comunicación. Si Can Yaman y son capaces de sentarse a hablar honestamente, de expresar sus sentimientos, de escuchar las necesidades del otro y de encontrar un punto medio, podrían superar esta crisis y fortalecer su relación. Pero si siguen dejando que el orgullo, el ego y las presiones externas interfieran, es probable que la historia termine de la peor manera. La comunicación es fundamental en cualquier relación, pero es especialmente importante en una relación pública. Can Yaman y necesitan encontrar una manera de comunicarse abiertamente y honestamente, tanto entre ellos como con sus fans. Necesitan establecer límites claros sobre lo que están dispuestos a compartir con el público y lo que quieren mantener en privado. Al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos saben lo que realmente sienten,
lo que están dispuestos a sacrificar y lo que quieren para su futuro. Nosotros, como espectadores, solo podemos observar, especular y desearles lo mejor. Y por supuesto seguir disfrutando de sus películas y series, porque, seamos sinceros, Can Yaman es un gran actor y nos encanta verlo en la pantalla. Ya sea que decidan reconciliarse o seguir caminos separados, lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz. Y ahora, para ir terminando, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos analizado la crisis en la relación de Can Yaman, hemos explorado las posibles causas de la ruptura, hemos examinado los indicios de una posible reconciliación y hemos reflexionado sobre los desafíos que enfrentan las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante e informativo. Y sobre todo, espero que les haya servido para pasar un rato entretenido. Quiero agradecerles a todos por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios y por suscribirse al canal. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Can Yaman y tienen alguna posibilidad de reconciliarse? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. ¿Han experimentado algo similar en sus propias relaciones? ¿Qué consejos le darían a Can Yaman? Además, me gustaría saber qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. ¿Hay alguna otra celebridad turca que les interese? ¿Algún drama en particular que quieran que analice? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el drama y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los espero aquí la próxima semana con un nuevo vídeo lleno de sorpresas y emociones. Hasta la próxima. Recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenlo. Y no olviden llevar palomitas para el drama. Besos.